¿Estás lista? Aquí vamos a hablar del texto de ayer. Dios les bendiga a todos. El estudio, casi lo terminé, pero aquí estoy con mami. Y lo vamos a hablar un poco de que mami, yo podría decir que lo terminé. Isaías 40:29. Fue palabra que desde anoche a las 2 de la mañana Dios me dio. Sí, Isaías 40:29. Y estuve estudiándola casi toda la madrugada y estuve para la gloria de mi papito Dios. Isaías 40:29. Vamos a hablar un poquito de esto. Me voy a traer con mami un poquito. Así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él da el esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y yo le puse en el tema, cuando no puedes más, Dios comienza a obrar en nuestras vidas. O sea, si estamos débiles, si estamos cansados, Dios siempre está ahí. Dios le está hablando al pueblo de Israel, específicamente a través de Isaías. El pueblo iba a pasar por el exilio en Babilonia. Dios, a través del profeta Isaías, se adelanta para consolar a su pueblo cuando están cansados, oprimidos y sin fuerza, como muchas veces nosotros, la mayoría nos pasa. Nos debilitamos, nos faltan la fuerza, pero necesitamos esa fuerza espiritual, esa fuerza, esa vitamina de Jehová de los ejércitos, que es el que nos da la fuerza para seguir hacia adelante en nuestro diario vivir. Así venga lo que venga, tenemos que seguir confiando. Porque Dios sabe cuando vamos a pasar por momentos duros, por procesos difíciles. Pero qué lindo cuando el Señor nos dice, yo estaré contigo y te fortaleceré, porque es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El profeta Isaías afirma que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Qué lindo. Cuando nuestro cuerpo está cansado y débil, necesitamos tomar alguna vitamina. O cuando nos enfermamos también de jarabe para poder recuperarnos, para fortalecer nuestro sistema. A través de este versículo bíblico vemos que el Señor es el que tiene la vitamina de nosotros, la vitamina espiritual para nuestras almas, para capacitarnos físicamente y espiritual en nuestras vidas. Él da fuerza al cansado. Dios nos da fuerza. Dios da fuerza al cansado. En Mateo 11:28 Jesús dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Muchas veces decimos, Señor, toma mi carga, o toma mi yugo. Siempre vamos de la presencia de Dios a dejarle las cosas al Señor en las manos, pero lo menos que hacemos es dejarle las cosas a Dios en las manos, porque nos arrodillamos y lo ponemos todo en las manos de Dios, pero volvemos a cargar con los mismos, con las mismas preocupaciones, con las mismas batallas, con las mismas guerras, y no le estamos dejando que Dios obre como Él tiene que hacerlo. ¿Sabe? No estamos confiando como Dios quiere que confiamos plenamente en Él. En Primera de Reyes, el profeta Elías estaba débil y agotado, tanto físico como espiritual. Y el Señor le envía una torta, mira qué lindo, con tantas vitaminas, para darle la fuerza con esa torta. Elías caminó 40 días y 40 noches a Telerep, en el monte de Dios, dice la palabra. Mami, tú la puedes leer en voz alta, Primera de Reyes
19, 4 y 8. Que es que si escudriñamos bien la palabra, es que esa es nuestra fortaleza. Primera de Reyes 19, 4, 8. Elías caminó. Y Elías, el mismo Elías, un hombre de unción, un hombre de poder, lleno de Dios, sintió también, se sintió débil. Hasta le dijo a Dios que quería hasta morirse. Dale en cuenta. Sabe que esos momentos vienen en nuestras vidas. Dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta, ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches. Qué lindo, ve que Jehová es nuestra fortaleza, qué lindo. Como le dice, levántate, que largo camino te resta. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Cuando le dejamos todo en las manos a Él, Dios es el que nos da la fortaleza y te dice, confía en mí que yo haré. Confía en mí, yo haré. Sigue caminando firme hacia adelante. Camina que yo voy contigo. Camina sin miedo. Que hay mucho que hacer en la obra de Dios. Hay muchas vidas, hay muchas almas que buscar. Camina, camina, que Él es tu sustento. Así que nos dice Jehová de los ejércitos. ¿Tienes algo que decir, mami? Aun cuando Elías quiso morir, Dios no lo abandonó. Lo alimentó y lo dejó descansar, lo fortaleció para continuar su propósito. La lección de esto de Elías, Dios comprende tu cansancio, te cuida con ternura y te da nuevas fuerzas cuando piensas rendirte. Amén. Es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Igual que Sansón. Sansón también fue uno que cuando peleó con los 1000 filisteos, él clamó al Señor, porque él perdió también su fuerza. Él perdió su fuerza, estaba agotado, con sed. Lo puedes buscar, mami. Y clamó al Señor. Él también clamó al Señor. Por eso, cuando clamamos al Señor, mira, el Señor siempre está ahí para nosotros. Clamó y dice que ahí, Dios en la canta del Leín, salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. ¿Lo tiene? Este es juez, creo que es juez. Imagínate cómo es Dios con nosotros. Si alimenta a los mismos, sabe. También a Joel en el 3:10. El profeta Joel también. Diga el débil, fuerte soy. Así como Elías y Sansón, Dios le dio la fuerza en medio del desierto. Así te la da a ti, me la da a mí, nos la da a cada uno de nosotros. En cada desierto que nosotros estemos pasando, por cada situación, siempre está Jehová alumbrándonos. Lo que pasa es que perdemos el enfoque y nos enfocamos más en el problema, en la dificultad, en la enfermedad, en el dolor, en la queja. Pero qué lindo cuando Dios te dice,
Mírame firme, mantén tu mirada hacia arriba. Mírame a mí. No mires para el lado como Pedro, que le dio miedo cuando vio los vientos. Tenemos que permanecer firmes. Esto yo me regocijaba anoche de madrugada cuando empecé a estudiar esta palabra con todos estos libros que tengo aquí. Bueno, Y dale, habla. entonces abrió Dios la cuenca que hay en el Leví y salió de allí agua. Y él bebió, recobró su espíritu, Qué lindo. se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Dios es maravilloso. Lo que pasa es que tenemos que obedecerle. Cuando le obedecemos y nos sometemos a la voluntad de Él, Dios hace como Él quiere con nosotros. Amén. Santo. Amén. Y el otro que también, ese era el primero, Dios da fuerza al cansado. También busqué 2 o 3 temitas que dice, Él multiplica nuestra fuerza, el Señor multiplica nuestra fuerza. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como el águila, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es Isaías 40:31. Al igual que Job. Proseguirá el justo y caminó. Y el limpio de mano aumentará la fuerza. Aleluya, qué lindo. Y el Salmo 84:7. Irán de poder y verán a Dios en Sión. Y en Efesios 6:10, el apóstol Pablo afirma por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Tiene algo que decir con eso, mami? De Isaías. Del poder de su fuerza. Dios dice que Dios renueva el vigor físico, emocional, espiritual de quienes esperan en Él. No se trata solo de recobrar la energía, sino de recibir una fuerza celestial que transciende la capacidad humana. Entonces, los águilas vuelan alto, sin esforzarse, por su propia fuerza y aprovechando las corrientes del viento. Elevada espiritualmente, libre de desgastarse del mundo. También representa visión amplia, fortaleza y renovación, ya que las águilas mudan sus plumas y se renuevan. Amén. Qué lindo. Muchas veces también le decimos, Señor, llena nuestra vasija con aceite fresco y rejuvenécenos como el águila. Pero es siempre y cuando estemos dispuestos y nos dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. El Señor es el que multiplica nuestra fuerza y nuestro vigor, como dijo mami cuando leyó. El Señor es la fortaleza nuestra, el Señor es nuestra fuerza y nuestro cántico. Por tanto, podemos afirmar con autoridad el versículo preferido mío: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si tú crees en un Dios de poder, yo creo en un Dios de poder, yo creo que Él sí me fortalece. Y si tú crees en ese versículo, siempre lo vas a llevar y lo vas a decir con esa alegría y con esa firmeza, que Jehová es tu fortaleza. Esperar en el Señor es encomendar la vida por completo, a conducir el poder de Dios para reanimar en el medio del cansancio y del sufrimiento y de la prueba. La capacidad de levantarse por encima de sus dificultades, como el águila que se remonta en el cielo, como mami lo leyó. Santo Jesús. Esto no quiere decir. ¿No tienes algo que decir? La capacidad de
de correr espiritual sin cansarse y de caminar con firmeza hacia adelante sin fatigarse por la tardanza, Dios promete que a todos nosotros como creyentes, a ti y a mí, que confiemos pacientemente en Él y Él suplirá cualquier cosa que sea necesaria para sustentarnos de manera constante. Y lo dice en la palabra de Pedro, primera de Pedro 1:5. Eso es una promesa que Dios nos tiene a nosotros como creyentes, que confiemos pacientemente, porque a veces nos desesperamos. ¿Y qué pasa cuando nos desesperamos? Dejamos de confiar. Y digo dejamos de confiar porque cuando entra la desesperación, viene la desconfianza, viene todo. No puedes confiar, no puedes estar plenamente, tienes que concentrarte en Dios, en su palabra, en su promesa, para que Él pueda hacer lo que tiene que hacer. Porque Él es el que nos suple, el que nos va a suplir según nuestras necesidades. Porque Dios te dice hoy en esta tarde, Él no se ha olvidado de ti, Él no se olvida de mí, aunque estemos cansadas, sin fuerza, agotadas, Él siempre está ahí. Él está obrando en silencio, Él está haciendo lo que tiene que hacer. Por eso es que tenemos nosotros un refrán muy mío. Ocúpate de lo de Dios, que Dios se va a ocupar de lo tuyo y de lo mío también. Si nos ocupamos de cada, de cada paso que Dios nos da, cada caminar, como tenemos que caminar en las cosas de Dios. Mira, hermanos, Dios, nosotros oramos por lo que tenemos que orar, pero Dios es el que nos suple nuestras necesidades, porque antes que nosotros la pedimos, Él ya conoce lo que vamos a pedir. Nosotros nos tenemos que encargar en orar, en pedir por los demás, en buscar las vidas, las almas, y Dios se encargará de nosotros, de nuestras peticiones, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso es que Él dice, Él no se ha olvidado de cada uno de nosotros. Aunque estemos cansados, Él no se olvida de nosotros. Él está obrando en silencio por cada uno de nosotros. Así como Él fortaleció a Elías, Él también nos fortalece a cada uno de nosotros en medio de la desesperación, en el valle, en el desierto, en cualquier prueba, en cualquier batalla, lucha que estés pasando. Dios te dice que Él es tu fortaleza. Aunque tus fuerzas estén agotadas, el poder de Dios no tiene límite, porque es el que nos sostiene a ti y a mí. Es nuestro poderoso. El Señor no termina ni contigo ni conmigo, porque el poder de Dios es nuestra historia. Él es el que nos restaura y nos da esperanza. Por eso en este pasaje de Isaías, Dios no es un Dios que se cansa. Dios nunca se debilita. Nosotros nos podemos cansar y nos podemos debilitar, pero Dios no. Dios no se debilita ni se cansa, aunque muchas veces perdemos nosotros nuestra fuerza. Nosotros perdemos muchas veces nuestra fuerza, pero Dios no. Dios siempre está ahí para fortalecernos y para alimentarnos siempre y cuando busquemos de su palabra, nos llenemos en oración, en ayuno. Yo me regocijé cuando la hermana Miriam en la vigilia dijo, a Boa, me acordé de mi tía cuando llegó de Filadelfia que estábamos estudiando, dijo eso. Joana siempre permanece así en la boa, oración, ayuno y palabra. Esos son claves que no ni se oía, pero tremendo. Dios es maravilloso. Dios no, Dios no nos abandona, sino que en medio de la prueba, Él está ahí. Él siempre está ahí, aunque, como dije anterior, aunque no vemos la luz del túnel o del desierto,
Esa luz está ahí, que es Cristo. Dios siempre está ahí puesto para nosotros. Dios conoce nuestro cansancio y agotamiento físico, mental, espiritual, como dije anterior y lo describí. Nosotros no podemos por nosotros mismos, sino es por la fuerza de Dios que viene del Señor, por esa fuerza. Por eso tenemos que rendirnos. Cuando nos sentimos así, que no podemos más, que sentimos que nos falta esa vitamina espiritual, que sentimos esa necesidad, que nos estamos cayendo como le pasó a Moisés. Y Aarón le levantó las manos. Que Moisés no podía levantar sus manos, pero qué lindo cuando tú tienes a alguien al lado espiritual que te dice, yo estoy aquí, yo estoy contigo, vamos a orar, vamos a echar para adelante, vamos a luchar, sin mirar las circunstancias ni nada, porque Dios es el que está ahí, Dios es el que siempre va a suplir, pero es lindo cuando alguien te levanta las manos como se las levantaron a Moisés. Y así te dice Dios, yo estoy ahí contigo, yo no te he dejado, ni te dejaré. Como decía Jacob cuando luchaba con el ángel. Por eso tenemos que ser persistentes. Eh, Queremos bendición, tenemos que buscarla. Tenemos que persistir mucho, pero tenemos más que orar por los demás. Oramos los unos por los otros para que los cielos se abran de bendición. Porque cuando tú clamas y gimes por la necesidad de tu hermano, ay Dios es el que se glorifica. El poder de Dios te perfecciona, porque el que no nosotros mismos nos perfeccionamos, es Dios. Cuando caminamos en obediencia y bajo el Espíritu Santo, quien nos dirige es el Espíritu Santo y quien nos perfecciona es Dios. Porque sin Dios no somos nada. Sin Dios no podemos hacer nada. A Él sea toda la gloria y toda la gloria, toda la honra y todo el poder es de mi papito Dios. Dios no nos abandona, al contrario, Él siempre está ahí atento para renovar nuestra fuerza. Nosotros somos quienes nos alejamos. Cuando tenemos una prueba, tenemos una batalla, ay, no voy a orar, ay, no voy a ir para la iglesia, ay, no me siento bien. Nosotros no, somos los que nos alejamos, pero Dios no. Dios siempre está ahí para darnos esas nuevas fuerzas, para darnos esa vitamina que necesitamos, ese cuerpo que necesita vitamina, pero esa vitamina de los cielos, de lo alto, del poder, de la unción de Dios. Solo necesitamos rendirnos y venir delante de la presencia de Dios, donde nuestras fuerzas terminan, empieza el poder de Dios. En Corintios 12:9. Por eso el Señor dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué lindo. Y así mismo es. Dios se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Qué lindo. Es que la palabra de Dios es clara y es perfecta. Por eso yo digo que busquemos esa vitamina espiritual, esa vitamina del cielo, ese maná de Dios. Mira que lo necesitamos. Estamos en los últimos tiempos. Eh, ya no hay nada. Aquí no hay nada sin Cristo. No tenemos nada, están perdidos. Tenemos que salir a buscar las almas por medio de lo que sea, evangelizar, hablar y no callarnos, porque para eso Dios nos envió, para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Le darás cuenta a Dios por no hablar la palabra de Dios, por no buscar las vidas, las almas, el necesitado, orar al enfermo, visitar al enfermo, hacer lo que tenemos que hacer para Dios, en vez de fijarnos en las cosas vanas y en otras cosas que no nos tenemos que, que ni mirar y cosas que no nos edifican. Busquemos esa vitamina, esa maná. Yo le solto esta palabra, traje esto, no soy de, ¿verdad?, de ponerme así, pero sí sentí de parte de Dios traer esta vitamina del cielo
ya que Dios primero me edificó a mí esta madrugada y estuve con mami aquí hablándolo porque es bonito, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obediencia es imposible tampoco llegar a Dios. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. So, tenemos que ayudarnos, como dice la palabra, en unión, unánime, los unos por los otros. Y tú vas a ver cómo camina el pueblo de Dios. Porque no es tan solo como dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Si nos uniéramos todos unánimes en oración, con un mismo cuerpo, un mismo sentir, una mente en Cristo reflejada, pensando en ese blanco, todo cambiaría, todo fuera diferente, porque con Cristo todo es diferente. Por eso yo digo en esta tarde, y Dios te dice en esta tarde, que Él es el que te sostiene. Él es nuestro sustento, tanto para ti y para mí. Dios es el que te sostiene y el que te levanta. Te dice en esta tarde, levántate, levántate y busca el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. Porque Él es el que nos levanta en el medio de la batalla, de la prueba, de la dificultad. Debemos de levantarnos nuestras manos, levantar nuestra voz, que aunque no podamos, aunque no queramos, aunque no tengamos una alabanza, que gritemos, Señor, gracias, con un gracias cada mañana, cada instante, donde quiera que tú vayas. Dios es agradecido. Dios dice en su palabra que un corazón contrito y humillado, Él jamás lo rechaza. Siempre y cuando vengamos en humillación y humilde. Sé humilde sobre todas las cosas. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero la vida para vida eterna, dice el Señor. Dios está contigo. Aun cuando tú no tengas fuerza, siga hacia adelante. El Señor te dice que Él está contigo en medio de tu dolor, en medio de tu batalla, en medio de las circunstancias. Él está contigo caminando ahí a la mano, aunque tú no lo ves ni lo sientas, pero Él está ahí, en medio de la dificultad, de la enfermedad, de la batalla, de la situación. No importa por lo que estés pasando, el Señor te dice en esta tarde y me dio palabra para darte a ti que Él está contigo. Él es tu vitamina, Él es tu fortaleza, Él es tu sustento. Jehová Jireh es tu todo. Sigue hacia adelante, sigue mirando el blanco. Jehová es tu fortaleza y tu amparo. Dios les bendiga grandemente. Seguimos orando los unos por los otros y muchas bendiciones. Espero que esta palabra que Dios me ha dado sea de alguna ayuda espiritual y de agrado para cada uno de ustedes, como tanto para mí que fue. El Señor les bendiga grandemente y bendiciones. Y recuerden que sin oración y ayuno y palabra y sin obediencia y sin fe y sin Cristo no hay nada. Levántate para que Dios te pueda levantar. Levántate en pie de guerra. Levántate y Dios hará. Lo dice su palabra. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni mucho menos para que se arrepienta. Dios les bendiga, bendiciones y hasta que me parte. Bendiciones.